Bienvenidos y bienvenidas a ECOS, este espacio para reconectar con lo esencial y encontrar guía e inspiración en el día a día. Mi nombre es Amalia Insúa, este es el podcast de la Fundación Vivir Agradecidos y hoy exploramos un tema que me encanta y hasta me conmueve, que tiene que ver con acceder o reconectar con la sabiduría del cuerpo más allá de la mente. Conversé con Fernanda Acuña, consultora psicológica y terapeuta orientada en focusing, con una amplia formación en enfoques experienciales y cuerpo-mente como constelaciones familiares y ecología humana. Desde el 2012 dirige Focusing Integral, donde acompaña procesos de autoconocimiento y formación en esta práctica, y es autora del libro Focusing, un proceso hacia la integridad. Para mí fue una conversación muy poderosa con un montón de claves o guías para reconectar con nosotros mismos y recuperar una habilidad que es innata, que tiene que ver con habitar y vivir nuestro cuerpo en un mundo que nos empuja cada vez más hacia afuera. Y hablamos cómo la práctica del focusing nos permite reconectar con nuestra experiencia, encontrar claridad y vivir en presencia. Espero que puedan disfrutar esta conversación tanto como yo. Los invito a comentar qué se llevan de esta conversación. Para mí siempre es un lujo leer sus comentarios. Es un placer saberlos del otro lado. Gracias y los dejo con la invitada de hoy. Gracias de nuevo por estar acá en este espacio, hacerte el tiempo. A vos por invitarme para comunicar esto que a mí me apasiona tanto, así que siempre es un gusto. Me gusta comenzar en general por, antes de entrar en la problemática y en el tema que nos convoca vinculado a habitar el cuerpo y sus ramificaciones, en entender un poco el contexto, ¿no? Y mi sensación, y quiero escucharte a vos a ver qué te pasa, que depende del contexto, hablar de habitar el cuerpo, escuchar el cuerpo, puede ser una obviedad o una cosa muy hippie New Age. Vos venís trabajando con esto, entiendo, más o menos desde el 2000, o sea, ya hace un tiempo, Tiempo, sí. específicamente con Focusing, que ya nos contarás de qué es. ¿Vos cómo creés que estamos desde tu pulso, no? ¿Estamos mejor, peor respecto a la conexión corporal? Creo que hace falta muchísimo más, pero lo que observo, que casualmente a raíz de tu invitación me trajo a pensar, ¿no? Cuando Gendlin, que es el descubridor de focusing, empezó con esto, nadie hablaba del habitar el cuerpo. Ahora estamos llenos de las terapias bottom-up y de que no hay solución al trauma si no es a través del cuerpo. Y ahora estamos como descubriendo esto, pero en realidad Gendlin lo venía diciendo desde hace como 50 años. Uh-huh. Ahora Entonces, es más mainstream. totalmente. Ahora es trend, pero con lo cual, para responder a tu pregunta, entiendo que hay cada vez más gente que está difundiendo la necesidad de vivir conectados, porque habitar el cuerpo no es otra cosa que estar conectado con lo que me va pasando de momento a momento, ¿m? No con lo que me voy armando intelectualmente en la cabeza. ¿M? Como que históricamente estamos acostumbrados a pensar en lo que sentimos, porque lo que se siente, lo que duele, lo que sentimos, duele en el cuerpo. De modo que si lo tercerizamos al intelecto, pareciera que duele menos. En realidad, de momento duele menos, pero nos entorpece mucho la vida. Mm. Porque tenemos que vivir cerrando puertas y puertas y puertas de la casa de la casa que somos, ¿no? Mm. Así Sí, que y tendemos a tener como una tendencia quizás cultural, ¿no? De vivir más en la cabeza que en el cuerpo. Eh, a mí me interesa que yo voy a hacer esto de decir cosas que vos decís y corregime si no es así o si cambiaste de opinión, pero esto adelante. que tiene que ver con eh, recuperar una habilidad que ya tenemos y que es innata y tiene más que ver con desarmar condicionamientos
que con construir una habilidad nueva, como es algo humano, ¿no? Conectarnos con el cuerpo. Totalmente, totalmente. Si vos ves un bebé, está permanentemente conectado con su cuerpo. Todos cuando nacimos no había otra posibilidad que estar conectados con nuestros cuerpos, si no, no hubiéramos sobrevivido, porque tenemos que avisar cuando tenemos hambre, cuando estamos enojados, cuando, ¿no? Y vos ves un bebé y es experiencia pura, ¿no? Y pasó la experiencia y viene la otra, pero no quedó el residuo de la que pasó, ¿no? No me quedo enojado con mi mamá porque ayer lloré y no vino. Mm. Estoy contenta porque está hoy conmigo, ¿no? Este, y, y a medida que vamos creciendo, ¿no? Y vamos siendo educados y adquirimos el pensamiento abstracto, ¿no? Nos vamos alejando de esta experiencia cruda, viva, que es Mm. la por la que atravesamos todo el tiempo, pero de la que nos hemos distanciado. ¿Mm? Me parece interesante la distinción de que muchas veces pensamos sobre nuestras dolencias o nuestras sensaciones físicas, que no me parece tan evidente eso, es como si me estoy ocupando, estoy pensando en esto, Ujú. pero no necesariamente pensar eso significa ocuparse y puede que hasta sea contraproducente por lo que vos decís. Ujú. No solamente ocuparse, sino acompañar lo que Mm. está doliendo en nosotros, ¿no? Ya sea emocional o físicamente, ¿no? Eh, eh, es trillado, ¿no? Ya este tema de que el cuerpo nos habla. Y el cuerpo cuando nos habla pretende que lo escuchemos, porque tiene cosas fundamentales para decirnos, pero nosotros lo acallamos, lo acallamos porque nos asusta sentir en el cuerpo, ¿no? Yo siempre me pregunto cómo focusing no tiene más difusión, porque esto tendría que estar, este, nada, enseñado en todas las escuelas, en los jardines de infantes. ¿No? Y la respuesta que me doy es eso, porque la propuesta de focusing es que hagas una pausa y sientas. Mm. Y sentir asusta hasta que te haces amiga de todo eso que está pasando en tu mundo interior, ¿no? Después encontrás una libertad insospechada. Pero bueno, hay que tener el temple de empezar a amigarse con ese miedo que nos da, con ese susto que nos da, que encontraremos. Yo siempre cuento que la primera vez hace muchísimos años, incluso antes de que yo encontrara Focusing, estaba haciendo un taller de otra cosa y me invitaron a entrar en mi cuerpo, ¿no? Esto de cerrar los ojos, conectarte con la respiración. Y yo me acuerdo que lo que me pasó ahí fue que entré en contacto con un agujero negro profundo que no tenía fondo, lleno de alimañas y de cosas espantosas, que yo salí corriendo de ahí y dije, yo ni loca me voy a acercar a esto, porque no sé qué me puede pasar si me acerco, ¿no? Esa fue mi primera experiencia de entrar en contacto conmigo. Em, Creo que es bastante clave lo que decís también en el sentido, como a modo de ejemplo, porque que sea un camino potente, y hablaste de libertad, que me encanta, como una libertad inesperada, como quizás un fruto de este proceso. No necesariamente hacer esta primera pausa es fácil, lo hablamos un montón en este contexto de ecos, pero bueno, no asumir que dar este primer paso va a ser siempre fácil. Y me gustó que hayas traído la distinción y me hizo como un pensar internamente entre ocuparse y acompañar, porque ocuparse es mucho más duro y más como si tuviese más control. Acompañar tiene otra carga, ¿no? Ujú, ujú. Acompañar tiene una cualidad de lo compasivo, de lo tengo tiempo para estar acá con esto, ¿no? Mm. Estoy disponible y esta disponibilidad mía es incondicional en este momento. ¿M? Y esto hace maravillas con con estos visitantes
que tenemos, que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros conflictos, las situaciones difíciles, lo que nos pasa. Mm. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, como volviendo a lo anterior, que sí es más mainstream o más común escucharlo. eh, Sin embargo, también hay como un contexto de hiperestimulación que desde mi perspectiva nos adormece, nos cuesta como traerle Total, la percepción, una crisis de presencia en muchos sentidos y también creo que nos cuesta como estar con lo incómodo. Y me parece que la propuesta que traes de estar presente y acompañar tiene que ver con poder estar con lo incómodo. totalmente. Mira, ese es el secreto de todo. El secreto de todo es poder estar con lo incómodo, porque lo que no sabemos hasta que lo vivimos es que debajo de lo incómodo Mm. hay una dimensión de paz y de libertad asombrosos, pero a las que solo llegás a través de la incomodidad. Y lo que hacemos es vivir escapando de la incomodidad. Y después decimos que no encontramos lo que nos falta, ¿no? Porque nos estamos escapando exactamente del lugar donde lo hubiéramos encontrado si nos quedábamos. Mm. Sí, es como esa enseñanza o cuento como vinculado con el budismo del hombre que muere en una casa miserable y que debajo de esa casa había un tesoro inmenso. Sería Total, como algo de lo que estás queriendo traer. totalmente, con la diferencia de que el hombre salió a buscar eso que tenía en el sótano de su casa por todo el mundo, ¿no? Mm. Y se agotó viajando y nunca lo encontró y lo tenía ahí. Ese es ese es el drama de todo esto. ¿M? La Que lo cantidad de esfuerzo malgastado en estar mejor. Claro, en buscar afuera, en esperar que alguien venga y nos salve, el responsabilizar al mundo, al país, eh, a los demás, ¿no? De cómo me estoy sintiendo. Y en realidad todo eso me espeja qué es lo que tengo que ver para acompañar de mí. ¿M? Em, y de eso se trata. Si estuviésemos en una entrevista diferente, mi próximo paso sería preguntarte como para qué conectar con el cuerpo, ¿no? ¿Para qué volver a habitarlo? Pero como en preparación para esta conversación, me parecía como importante y creo que ayuda a responder también esa pregunta, que nos puedas compartir cuál es la definición de cuerpo que se trabaja en focusing, que me parece que en sí mismo casi como cuando ahondando podemos entender el para qué es importante, ¿no? Totalmente. La definición de cuerpo de focusing, que la dio Gendling obviamente, es la clave de todo, ¿no? Porque Gendling dice, el cuerpo no es lo que está ensobrado dentro de la piel, no es nuestro, no son nuestros sistemas fisiológicos, no es lo que llamamos comúnmente cuerpo. Nuestro cuerpo es un sistema infinito de aquí y otros lugares, de ahora y otros tiempos, de nosotros y otras personas. Por eso es que el cuerpo sabe tanto solo siendo, porque la información que recibimos cuando estamos conectados no es solo la que proviene de nuestro cuerpito y de nuestra historia, sino que es de todo el universo. ¿M? Nosotros somos parte de la naturaleza, de la misma manera que es parte un árbol o es parte una gallina. ¿M? Y a nosotros nos atraviesa la misma inteligencia que hace que los planetas no choquen y que de un huevo salga un pollito. ¿M? Entonces, si podemos encontrar ese lugar en nosotros donde podemos entrar en contacto con toda la información que nuestro cuerpo, entendido de esta forma, tiene, tenemos a nuestra disposición un tesoro.
porque lo que la mente puede discernir, incluso guardar, es muy limitado, porque la mente solamente puede guardar información a modo de contenidos y el cuerpo la guarda a modo de sensaciones. Y fíjate cuánto contenido puede tener una sensación. Yo siempre doy el ejemplo, no sé si lo leíste, porque es muy largo, En busca del tiempo perdido, de Proust, No. que escribe 3000 páginas a partir del olor de una magdalena cuando entra a la casa de su madre. ¿M? Es esa sensación de ese olor, ¿no? De ese olor a hogar, de ese olor a, bueno, a lo que se cocinaba en su casa, ¿no? Le dio para escribir 3000 páginas. Esto es para darte cuenta de cuánto guardamos en una sensación. Y todas las sensaciones que hemos vivido, incluso desde antes de nacer, están guardadas en nuestro cuerpo. De modo que eh, nadie más que nosotros en nuestro cuerpo sabemos cuáles son los caminos de salida. El tema es que como no se nos ha educado en esto de conectar con esta sabiduría, creemos que tenemos que resolver las cuestiones racionalmente. Y le estamos pidiendo a la mente que haga un trabajo para el que no está preparada, porque la mente no está preparada para resolver nuestros conflictos emocionales, pero los queremos resolver pensando, analizando, diseccionando. Tenemos que volver al cuerpo para, para resolver nuestra vida, ¿no? La mente sirve para la vida práctica, sirve para muchas cosas y es muy valiosa y también es parte del cuerpo, obviamente. Pero es como que nosotros solamente recurrimos a ella, en lugar de a toda esta sabiduría sobre la que estamos sentados y la desperdiciamos en realidad. Escuchando esta explicación tuya, se me abren bastantes cosas adentro. Creo que hay algo de traer que el cuerpo tiene sabiduría que me parece como, me genera mucha curiosidad y ganas de saber más. Y asociado a esto, pensar, y algo que me llamaba la atención cuando te escuchaba en otros contextos, cómo puede ser algo que nos ayude a tomar decisiones, a mostrarnos una dirección. Eso es como que me genera mucha curiosidad. Y también me pasa que una parte mía, como que no termino de captar bien el concepto de cuerpo que traes, probablemente porque estoy recién en contacto con esto, ¿no? Pero así como pienso, así como cuestionamientos que me aparecen, digo, así como la mente no es la mencionaste como algo limitado, el cuerpo también tiene su limitación, ¿no? Como para procesar toda esta información, ¿o cómo lo ves vos? Lo que pasa que la información del cuerpo, mira, Chandling dice, el cuerpo no es el dibujito que hacemos en el cuaderno, ¿no? Cuando somos chicos y dibujamos una persona, ¿no? Mm, El cuerpo está en permanente interacción. Primero es un campo de energía, ¿no? El mm. cuerpo no es solo lo que vemos. El cuerpo es un campo de energía que está en permanente interacción con todo lo que existe. Entonces, ¿cómo podemos definir al cuerpo sin el piso sobre el que nos paramos? Mm. ¿Cómo podemos definir al cuerpo sin el oxígeno que necesitamos para respirar o el alimento que necesitamos para mantenernos vivos o los otros que necesitamos para hacer red? ¿Mm? Todo eso es cuerpo. Claro, pensar el cuerpo en relación con, o sea, el cuerpo en relación. El cuerpo en relación, porque el cuerpo es interacción. Mm, Somos interacción desde antes de nacer. Venimos al mundo por la interacción de dos personas. mm, Y a partir de ahí, todo es interacción después con nuestra madre, después con nuestros cuidadores, después con nuestros compañeros del colegio, ¿no? Este, no podemos zafar de la interacción. Incluso aunque estemos en el Himalaya solos, seguimos en interacción con nosotros mismos, ¿m? Y con la naturaleza, y con el alimento, y con el aire, y con todo. mm. Somos parte de todo. ¿M?
no nos pensemos como individuos, porque como individuos no podríamos prosperar solos. Sí, sí, es un cambio de paradigma lo que estás trayendo. Totalmente, bueno, es que Gendling trajo un cambio de paradigma. Cuando los alumnos vienen a la formación, les digo, ustedes deben estar acá sentados esperando que yo les diga cosas que ustedes no saben. Pero en realidad esto va a ser un entrenamiento para desaprender todo lo que aprendieron que les impide vivir en contacto con lo que les pasa. Mm. Y lamentablemente es mucho lo que hay que desaprender. ¿M? El concepto de ayuda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es ayudar a otro? Decirle lo que tiene que hacer, darle consejos, sacarlo de su tristeza. No, ayudar a otro es tomarlo de la mano y sentarme en el infierno con el otro siendo presencia para el otro. Esto es lo mejor que yo puedo hacer con alguien. Y en las formaciones todo el mundo me dice, ay, pero no, pero obviamente que queremos ayudar, obviamente que queremos que las personas estén bien, pero nosotros desde lo que sabemos en focusing, sabemos que la manera más rápida de que una persona esté bien es estar presente para ella, siendo nosotros incondicionalmente ahí para lo que sea que le esté pasando. Que si está triste, sienta la mayor intensidad de esa tristeza que quiera manifestarse. Y estar nosotros ahí presentes para eso. ¿M? Cuando podemos, cuando podemos acompañar de ese modo, la persona, aunque esté sumida en la más profunda de las desesperaciones, encuentra su propia manera de salir de ahí. Y para eso vamos a estar nosotros ahí incondicionalmente con ella. ¿M? Me parece muy poderosa esa forma de pensar el acompañar versus ayudar. Creo que implica algo que tiene que ver con una confianza Total. muy grande en cada uno de nosotros, en el cuerpo. ¿Cómo se recupera esa confianza? Y la vas adquiriendo en la medida que te vas animando a mirar el post. La vas adquiriendo porque lo vas viviendo. Mm. Es, es experiencial. Eh, em, la vida sabe cómo sostenernos vivos y mantenernos vivos. Y nosotros en nuestra arrogancia creemos que sabemos más que la vida. Entonces nos ponemos así con los brazos en jarra en situaciones dramáticas y nos decimos, yo lo hubiera hecho mejor, ¿no? Pero mira qué arrogancia, porque qué sé yo de nada. Y qué agotador, ¿no? Como que en vano, porque es mucha energía puesta en tratar de controlar, manipular, acomodar algo. Que no se pueden controlar, ¿no? Entonces, también focusing es un entrenamiento en entregarte, Mm. en entregarte a lo que esté pasando, porque está pasando. Y esto no es pasividad, no es entregarme y decir qué pena, pero es reconocer que el momento está siendo así. Y de esa entrega surgen acciones, surgen eh, recursos, surgen salidas, pero no de pelearme con lo que está pasando, porque ahí me quedo enganchada y tengo más de lo mismo, o peor. ¿M? Sí, como una aceptación inicial para después que pueda emerger lo que tenga que Totalmente, emerger. totalmente. Antes te mencionaba esto de que me llamó mucho la atención, cómo puede desde el cuerpo, si prestamos atención y lo sabemos escuchar, surgir como una dirección de cambio o una acción diferente, supongo que también un no hacer o un dejar de hacer distinto. ¿Me contás un poco más de eso? Me llama la atención y me interesa y me genera curiosidad. ¿Cómo desde del cuerpo se puede como ver cuál es como obtener mayor claridad?
Claro, no es desde el cuerpo, es el cuerpo el que No, te propulsa. ¿M? Yo te voy a contar un ejemplo personal. dale. Yo trabajaba en una empresa de las más grandes de Argentina con una persona que era, yo le decía que era renacentista porque era superlativo en todo, em, pero así era de exigente y bueno, de hecho, nadie le había durado más de 6 meses y yo le duré 17 años, así que imagínate la patología complementaria que tendría. Pero bueno, evidentemente eso a mí me exigía y me drenaba de una energía que yo se la sacaba a mi familia. Yo tenía marido, hijos, ¿no? Y, y empecé la formación de focusing en el año 2000. Una de las primeras experiencias que me invitaron a hacer en la formación fue, bueno, esto entrar en contacto conmigo, con mi mundo interior, y pedirle a mi cuerpo que me mostrara cómo se estaba sintiendo mi vida en ese momento. Y yo inocentemente hice lo que me pedían y me apareció esta imagen. Un ovillo de alambre de púas, em, eh, em, poco, como que se podía ver en el interior, pero era un Ujú. ovillo, ¿no? Y en el interior estaba yo de adulta, pero tamaño chiquito, queriendo salir de ese ovillo. Y con cada movimiento que yo hacía me clavaba el alambre de púa y sangraba. Fue una imagen tan inapelable, tan que no, yo no lo hubiera podido describir eh, si me lo hubieran pedido en palabras, ¿no? Porque fue un shock para mí, porque yo afuera, para seguir estando en la picadora de carne en la que estaba, me daba un montón de justificaciones para decir que, bueno, no, que está bien, yo me quería ir de ahí, pero también tenía tantas estas otras cosas y tanto, estar al lado de tanto poder y de un hombre que en realidad aprendí todo lo que vale la pena, la vida lo aprendí de él, este, cosa que también debo decir, además de que fue tremendo este, em, acompañarlo. Bueno, entonces en mi cabeza, como sentir pensar lo que sentimos duele menos, yo pensaba lo que me pasaba, pero el cuerpo me mostró la verdad de lo que a mí me estaba pasando. Creo que algo más gráfico que esto es imposible. Te cuento que esto pasó en abril del 2000 y en agosto de ese mismo año, 4 meses después, yo estaba fuera del sistema. Mm, Y esto, como siempre digo, a mí me maravilló cómo operó focusing en mí, porque no fue que cuando vi la imagen dije, agarro mi cartera y renuncio. No, no fue así, porque ni se me pasaba por la cabeza renunciar, porque tampoco sabía ni cómo iba a seguir viviendo. Pero bueno, tardé 4 meses. Pero mm, sin proponérmelo, un día pasó lo mismo que pasaba desde históricamente, no pasó nada diferente ni nada peor, que algo en mí dijo, bueno, es hasta acá. Agarré mi cartera y me fui. Después mm, volví para dejar las cuentas en orden y todo eso. Pero, digamos, me fui al correo a poner el telegrama de renuncia y yo sentía que era algo superior a mí el que estaba tomando esas acciones, porque la Fernanda que yo conocía no se hubiera animado a hacerlo. mm. ¿Me explicó? Sí. Era como que la decisión me tomó a mí, no que yo tomé la decisión, porque la decisión la quería tomar hacía un montón de tiempo y nunca había podido. Pero como que esta vez la decisión me había tomado a mí, ¿no? Y es así como opera focusing. No es que te diste cuenta que estabas viviendo de esa manera y entonces, no, no. Vos te pasa eso, tenés ese proceso y eso sigue operando en tu cuerpo. Y tu cuerpo solo va encontrando la manera. Hasta que un día te lo ves así, hasta que un día estás en el correo. No, Hasta que un día ejecutaste una acción diferente a la que te imaginabas que totalmente. podías hacer. Era impensable.
no es que era una hipótesis, era impensable. Mm. Y así es como el cuerpo, cuando vos le das la oportunidad, porque el cuerpo siempre está disponible, el tema es que no le damos la oportunidad. Cuando vos le das la oportunidad de hacer pausas, de respirar, de preguntarte, bueno, ¿qué es lo que está vivo en mí en este momento? ¿Cómo me estoy sintiendo después de tener esa conversación? ¿No? ¿O cómo me impactó esto que me dijo? Ah, ah, este, me dejó este peso acá en el pecho y acompaña este peso acá en el pecho. ¿Mm? Eh, y así son como micro pasitos que ni te das cuenta que estás dando hasta que de golpe, si tenías pánico escénico, te encontrás hablándole a un auditorio. Mm. Pero es así como funciona, es darle la oportunidad al cuerpo de que haga lo suyo, de que haga su magia. Recién hacías como preguntas a modo de ejemplo de cómo podríamos como empezar a escuchar o sentir más nuestro cuerpo. Y dijiste cómo me impactó esto de lo que dijo en mí. Y cuando dijiste las otras preguntas, me resultaban más corporales. Esa pienso que yo por lo menos siento que podría responderlo desde un lugar más racional, más mental. ¿Cómo, cómo es ese pasaje de desarmar la respuesta más automática mental? ¿Es como en contacto con los sentidos, con la respiración? ¿Cómo es ese mirar hacia adentro y encontrarnos con el cuerpo? Cuando estás en el cuerpo, la rumiación mental desaparece, Mm. lo cual no significa que tengas que excluir la rumiación mental. Porque si vos cuando querés entrar en el cuerpo estás llena de pensamientos y decís, bueno, ahora no quiero pensar, ahora quiero entrar en mi cuerpo, eso no funciona, ¿no? Porque lo que está presente en tu experiencia son todos estos pensamientos a los que les vas a decir hola. Ujú. Los veo, los escucho, sé que están ahí, tienen un lugar en mí también, ¿no? Porque lo que tiene maravilloso la presencia es que todo puede estar, no hay nada que se excluya, ¿no? Y en esto focusing tiene tanto que ver con las constelaciones familiares. Mm. No hay excluidos en focusing. En focusing, nuestro mundo interior es tan amplio y tan vasto, bueno, como el exterior, ¿no? Como dicen los sufíes, como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera. Es tan vasto nuestro mundo interior, ¿no? Nuestra dimensión de la presencia de la que te hablaba hace un ratito, de permanecer con el otro o con nosotros mismos, que todo cabe, ¿no? Mm. Cabe, tus ganas, eso en vos que quiere conectarse con su cuerpo, estos pensamientos que revolotean, eh, las ganas de que los pensamientos no estén. ¿M? Es como que le vas abriendo la puerta a todos, A lo que es. a lo que va siendo este tramo de tu experiencia. ¿M? Mm. Entonces están los pensamientos, están tus ganas de conectarte, está tu fastidio porque a lo mejor te interrumpen los pensamientos, ¿no? Y es Mm. como que, bueno, es, en este espacio de conciencia que sos, todo cabe y todo puede estar. Eso, la verdad, como que entre eso y las como actitud de escucha que entiendo que propone el focusing, a mí me hace acordar mucho a como una práctica también de meditación o de atención plena. ¿Cómo lo escuchás a eso? ¿En qué sentís que se diferencia o qué crees que se diferencia? Mira, focusing tiene algún tramo parecido a la meditación, a mindfulness, ¿no? Que es esta cosa de permanecer abierto a todo lo que va llegando. Ujú. Solo que en la meditación vos recibís lo que llega y sigue. En focusing recibís lo que llega y haces una pausa Mm. ahí para establecer un vínculo con eso. Qué interesante. Porque lo que llega tiene información para tu vida. ¿Me puedes dar un ejemplo de eso? Imagínate el ejemplo que te di, el del, Mm. el del ovillo el del ovillo de alambre de púas. Mirá cuánta información me trajo para mi vida, que me sorprendió, porque yo no me di cuenta de que era para tanto Mm. lo que me estaba pasando. Mm. Fue un impacto para mí ver esa imagen.
Yo soy muy de ver imágenes, no todo el mundo ve, algunos sienten, otros escuchan, qué sé yo, pero yo soy de ver imágenes, Visual. sí. Entiendo, mira, en realidad cada experiencia es perfecta como es, Mm, ¿no? Porque tiene en sí todo lo que necesitó tener para ese momento. mm, Entonces no es que yo hubiera seguido investigando o sacando la información a esa imagen. Sirvió para lo que sirvió, pero ha habido procesos, me quiero acordar de algunos, procesos, cuando mi hijo menor se recibió del colegio, había un congreso de focusing, bueno, tal vez eso es para tomar una decisión, pero sirve igual. Había un congreso de focusing en Chile, era el mismo día y bueno, yo ya había faltado a algunos eventos de justo de este hijo mío, porque, bueno, tenía que salir de viaje con este jefe que tenía, en fin. Así que, bueno, esta era otra vez más, pero había algo muy fuerte en mí que no se quería perder el Congreso. Entonces hice un proceso de focusing y fue muy esclarecedor, porque lo que me trajo a acompañar la sensación fue que lo que yo necesitaba hacer era quedarme para mi hijo, porque lo que me movía a ir al Congreso de Focusing, sobre todo, era no dejar de pertenecer. Y me pareció tan tremendo tener la elección entre un momento importante de mi hijo y una boludez mía, ¿no? Porque no era nada relevante ni nada importante. Que en ese momento se me aclaró y tomé la decisión, ¿no? Pero sí. además me quedé con una alegría que si no hubiera acompañado eso, capaz que me hubiera quedado y hubiera dicho, uy, mira, me estoy perdiendo el congreso. ¿Me explico cómo funciona la Es que certeza del cuerpo? creo que hay algo de la certeza del cuerpo que viene acompañado con sensaciones de alivio, alegría, como cuando Total. uno escucha de verdad y responde a lo que está pasando, hay un indicador también que tiene que es sensorial. Totalmente. Y eso que vos nombrás como alegría, como alivio, como algo que estaba tenso, que se Mm. afloja, ¿no? Eso es el cambio aconteciendo en el cuerpo. Así es como te das cuenta que el proceso se movió. Por estos momentos de ese suspiro profundo, ese aire que entra con más facilidad en el pecho, ¿no? Esas son las pequeñas señales de que el proceso se movió. Me pregunto por los casos en donde el acompañamiento de esas personas que puedan estar sufriendo alguna dolencia física vinculada a una enfermedad o algo relacionado al envejecimiento, o no sé, me imagino una persona que esté haciendo un tratamiento de cáncer, por ejemplo, que en muchos casos eso genera mucho dolor en el cuerpo y malestar. Ahí se trabaja con eso, no se trabaja, Sí, totalmente, totalmente se trabaja porque las condiciones físicas, además del dolor, tienen un montón de hebras asociadas con cuestiones que profundizan el dolor, ¿no? El miedo a doler, la incertidumbre de esto se me pasará, no se me pasará, será grave o no será grave, me voy a morir, ¿no? Todo ese coro, ¿no? De aspectos o de voces que hacen que el dolor se profundice. Entonces, acompañando a cada una de esas, ¿no? El dolor queda menos oprimido de alguna manera. Y ahí podés acompañar al dolor. ¿M? Porque cuando te duele algo, hay algo que está doliendo ahí. ¿M? Estás, em, eh, los dolores físicos, las enfermedades tienen mucha información, tienen mucha historia. Y por supuesto que se pueden acompañar y se alivian un montón, sí, claro. Respecto a que los dolores físicos tienen mucha historia, me imagino que también hay algo del índole como
vinculado a los síntomas. Mm, Desde tu mirada o la mirada del focusing, no sé si el focusing responde a eso. Por ejemplo, traigo un ejemplo, un dolor de garganta, ¿vos crees que es como un mensajero de algo o que darle un sentido es lo que genera paz y tranquilidad? sí. Lo que pasa que no le das vos el sentido. Ok. Vos acompañás el dolor de garganta y si el dolor de garganta tiene alguna información, ahí sí usás tu mente para develar Mm, la información, porque el cuerpo no tiene palabras. Entonces, ahí es donde necesitamos el intelecto mm, para, para descifrar, ¿no? Lo que la sensación nos está queriendo decir. Y mm. ahí la ponemos en palabras. ¿M? Me parece rico esto que traes en relación al intelecto poniendo palabras para sensaciones del cuerpo, que al inicio de la conversación mi sensación fue como de separar cuerpo y mente, obviamente por una cuestión de distinción y de entendernos, pero, y quizás para también equilibrar todo el peso que tiene la mente a nivel cultural, darle más voz al cuerpo o más peso al cuerpo, pero creo que hay algo muy poderoso y que seguramente tengamos que desarrollar cada uno más, y muchas veces el canal es dándole más bola al cuerpo, así has dicho mal y pronto, pero en la integración, en la comunicación entre cuerpo y mente, Totalmente. Es que eh, muchos me preguntan, ¿por qué hay 80 definiciones de focusing? Focusing no se puede definir porque es algo tan experiencial como aprender a nadar. Yo te puedo explicar la brazada, te puedo explicar la postura, te puedo explicar, pero hasta que no te metes en el agua y empezás a hacerlo, no total. sabés qué es nadar, ¿no? Bueno, por eso focusing también es tan difícil de transmitir, porque no hay manera de transmitirlo. Mm, Pero el otro día me preguntaban, bueno, cuál es tu definición preferida de focusing? Le digo, mira, no tengo ninguna preferida porque todas las definiciones lo dicen. Lo que pasa es que no hay ninguna que lo abarque todo. Lo que yo siento, porque es más que comprendido, sentido, es que focusing es eso que ocurre cuando mi intelecto se conecta con mi sensación y mi sensación le puede prestar la palabra que la defina, porque mm, no es que yo le pongo la palabra a la sensación, la palabra se nombra, pero necesito la palabra y la palabra viene de acá, ¿no? mm. Entonces es esa comunión entre la mente y lo que el cuerpo está queriendo que sepamos. ¿M? Yo creo que como en un montón de estos temas es fundamental el vivirlo, em, y la experiencia, y en esta forma que vos tenés de contarlo, reivindicás mucho la experiencia por la experiencia en sí misma. Como creo que eso también es algo que a mí me suma a escuchar. Eh, Porque, bueno, ahora estamos en formato de diálogo, obviamente vamos a estar hablando, usando palabras y demás, pero volver a poner en centro en nuestra vida el sentir, la experiencia, la sensibilidad, la percepción, eh, para mí es algo re necesario hoy para cada uno y con los demás. Totalmente. ¿M? Es urgente. Ya llegando hacia el final de nuestra conversación, hay algún camino que haya quedado, te hubiese gustado explorar que no te pregunté, o alguna pregunta, algún tema que te gustaría como traer para complementar las cosas que fuimos conversando? No sé, me parece que hicimos un buen abanico de muestra, me da Mm, la impresión, ¿no? Porque el resto es probarlo, ¿no? Este, muchos alumnos me preguntan, bueno, pero ¿y cómo lo explico? Y les explico a mis pacientes, es que no les tenés que explicar nada, mostrárselos. ¿Estás de acuerdo en que hagamos una experiencia para ver qué pasa? mm. Y no hay Me nada hizo más. acordar cuando yo estaba estudiando con una profesora mía de yoga, yo le hacía preguntas, porque es mi también.
bueno, qué sé yo, algo La aprendido, la mente curiosidad. tiene hambre de información, Claro, claro. y en un momento le hice una pregunta que como que me miró como diciendo, pero algo vinculado a la respiración, pero la respiración, la no sé qué, pues, pero respira. Como que su respuesta fue como, hacelo ahora. Y como que me sentí tan boba, pero fue como algo que me sirvió, no tanto la respuesta en sí, no me acuerdo ni siquiera el tema, Todos pero esta cosa de, querer desmenuzar y entender exacto, y saber. Y no se trata de eso, no se trata de eso. Se sí. trata de vivirlo, ¿no? Sí, de darnos permiso para eso. También, bueno, a mí hay algo que me conmueve del inicio de la conversación que tiene que ver con esto de la confianza, de recuperar la sabiduría, o sea, de confiar en nosotros mismos y en esto más grande que sabe y ordena. Totalmente, totalmente. Confiar en el proceso de la vida. La vida sabe cómo hacerlo, Mm, pero nosotros nos interponemos creyendo que sabemos mejor que la vida, ¿no? mm, ¿Qué es lo que necesita este paciente, ¿no? Yo, ¿cómo voy a saber qué es lo que necesita este paciente? mm, Él en su experiencia, en su proceso de vivir tiene la respuesta. No la voy mm. a tener yo, pero sí lo voy a poder acompañar a que se conecte con ese proceso de vivir que le está mostrando por dónde. ¿Mm? Y también una cosa más que me llevo y me dan ganas de traerlo, que la propuesta, por cómo la escribís, la invitación no es hacer más y poner no sé qué, y sino que es como a observar, no sé, es como una invitación muy de apertura, de suavidad, de como este gesto de irnos como hacia atrás, ¿no? Y observar los procesos. Es como cuando vos hablas de procesos, que lo usas esa palabra en muchos sentidos o en muchas cosas, es como que me conecta con quién está observando ese proceso. Totalmente. Eh, ¿Mm? y eso Eso tiene es que lo ver que con una somos. sensación de Nosotros calma. somos los testigos de lo que nos pasa. Por eso en nuestro interior cabe todo, porque esa es la dimensión que observa, la dimensión que acoge, la dimensión que contiene, que puede, que puede respirar amorosamente con cualquier cosa que nos esté pasando. Y Mm, eso facilita un montón las cosas, hace que la vida fluya con más facilidad. Y esto no significa ni que yo sea zen, ni que le haya encontrado el agujero al mate, ni mucho menos, porque me pasa lo mismo que a cualquiera. Lo que pasa que teniendo este recurso, me doy cuenta enseguida cuando me salí de ese espacio, ¿no? Entonces sé cómo volver. sí, Eh, es fundamental, es un darse cuenta, de ¿no? esto se trata, no es que se te van a terminar los problemas, ni que no vas a caer en muchas de las cosas que has caído, digamos, pero tenés recursos para salir más rápido y para encauzarte en este hacer nada, porque no es no hacer nada, es hacer nada, que es una diferencia muy sutil pero muy profunda, Mm, ¿no? Eh, y yo creo que la clave es eso, hacer nada con lo que nos está pasando, sino ser testigos de eso, porque es lo que está pasando, ¿no? Eckhart Tolle, que es uno de mis autores preferidos, dice, pelearse con lo que está pasando es lo más loco que vi en mi vida. Tenés que estar muy loco para pelearte con lo que está pasando, porque ya está pasando. Entonces respira, ¿no? Y acompaña eso. A algún lado está yendo. sí. Sí, hay algo también de habitar el cuerpo que nos ayuda a estar en donde estamos y no estar. Estar en el eh, presente. Exactamente. Esto de tanto que tenemos que estar en el presente y que en el ahora. Bueno, focusing es una manera que no tenés otro lugar donde estar que no sea en el presente, porque estás en lo que el cuerpo es lo único nuestro que está en el presente, porque la mente nunca está en el presente. Ujú. Está proyectando lo que vamos a hacer, o lamentándonos por lo que pasó, o pensando en algo lindo que nos pasó, o lo que fuera. Pero tenemos que hacer un acto de voluntad para permanecer con la mente en el presente. En cambio, el cuerpo está todo el tiempo en el presente. Y estar en contacto con, con la energía que nos atraviesa permanentemente, que Gendling lo llamó experiencing, Mm. este, bueno, es lo que te mantiene en el presente, porque es lo que está pasando ahora.
No hay nada que te traiga más rápido al presente que un dolor. Si te dan un pisotón, vas a volver de donde estés, vas a volver al presente, ¿no? El cuerpo está y habla en el presente. Así es. Bueno, Fer, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu compartir. Por favor, me encantó este rato, charlar con vos, un placer realmente. Esto fue Ecos, una producción original de la Fundación Vivir Agradecidos. Queremos escucharte, saber qué te pareció el episodio, así que déjanos tu comentario en Spotify o en YouTube. Y si te gustó lo que escuchaste, seguinos para no perderte ningún episodio y también ayudarnos a crecer con este proyecto que queremos tanto.